días, queridos televidentes. Gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos este sábado maravilloso, ya contentísimo de estar en el aire y que usted esté ahí con nosotros. También tenemos al dueño de este programa, Alfredo de la Cruz. Alfredo, bienvenido. Gracias, Escalante. Un placer estar nuevamente aquí con este gran público. Y los muchachos del... Los muchachos saben que ese es el fan mío, saludo especial, el equipo técnico que hace que nosotros lleguemos a cada uno de los televidentes. Él tiene un compromiso con los técnicos y un sentido de agradecimiento. Yo también me sumo. Bueno, como usted sabe, nosotros tenemos un buen tiempo hablando de Venezuela, de Trump, y no siempre vamos a estar ahí, porque hay muchas cosas de qué hablar, pero hay que hablar de Venezuela, porque todos sabemos que Venezuela y nosotros siempre hemos tenido una excelente relación. Y la diferencia no puede ser ahora, que hemos crecido, que nos hemos modernizado. Hay muchas cosas que aprender de Venezuela y muchísimas que desaprender, sobre todo en el plano político, ¿verdad, Alfredo? Así es, así es. Sobre todo que la relación nuestra con Venezuela se remonta al mismo inicio de nuestra independencia. Con Simón Bolívar. Sí, podía ser la independencia de Núñez de Cáceres, que envió a nuestro primer embajador, que fue Antonio Pineda, a reunirse con el generalísimo allá en la Gran Colombia, pero desafortunadamente no pudo recibirlo. Y era el emisario que le mandaban de acá a Núñez de Cáceres para poner la naciente república Haití español bajo el paraguas de la Gran Colombia. Desafortunadamente no se pudo porque habían compromisos que tenía el general Simón Bolívar con el presidente Petión, y entonces eso no pudo ser. Pero de tan temprano como al principio de nuestra primera independencia se vio la simpatía que había desde acá hacia ese proyecto de Venezuela, de Venezuela, que se le llama hoy la Gran Colombia, pero no se llamaba Gran Colombia para diferenciarla del país, del estado que hoy se llama Colombia. En fin, siempre hemos tenido una buena relación con nuestros hermanos venezolanos. Dentro de esa Gran Colombia también está incluido lo que hoy es Panamá, ¿no? Sí, sí, porque Panamá era parte de Colombia, entonces estaba lo que sería era Colombia. Grande entonces, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, la Gran Colombia nace como un gran actor internacional. O sea, en Europa lo veían así, en Estados Unidos lo veía así. Era un gran actor internacional. Desafortunadamente, los problemas internos hicieron que ese gran proyecto colapsara y que hoy América Latina esté tan fragmentada como está, lo que le hace más difícil poder enfrentarse a las situaciones internacionales, porque no es lo mismo que un Estado pequeño negocie con una superpotencia que un gran Estado que reúna 300, 400 millones de personas. Eso se respeta. Entonces esas son de las cosas que nos debilitan, y ojalá en el futuro los líderes latinoamericanos entiendan eso y se conforme un proyecto latinoamericanista que una... Que ha dado mucho trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es posible que haya detrás de todos esos obstáculos manos, ¿tú sabes de qué nivel? Siempre lo ha habido. De hecho, cuando estallan las luchas de independencia aquí, en realidad en América Latina los criollos no intentaban independizarse de España en sí, porque ellos se sentían españoles. Lo que pasa es que potencias europeas rivales de España como Reino Unido, Francia y Holanda, pero principalmente Reino Unido, fueron los que incentivaron la independencia como una manera de debilitar a Europa, pero ellos no querían un país fuerte, un nuevo Estado fuerte, porque eso era competencia. Y por eso fomentaron esa fragmentación que vemos en América Latina. Se inventó la leyenda negra, todo lo que venía de España en ese relato era negativo, no siendo cierto. Porque a diferencia del colonialismo inglés, el francés y el holandés,
España no tenía colonia, tenía provincias. Y fíjate que tuvimos universidades primero que muchas de esas otras colonias. Por ejemplo, se establecía gobiernos, virreyes, instituciones, se replicaban las mismas instituciones, hasta un punto que recuérdate que la reina Isabel dictaminó que los indios eran sus súbditos. Obviamente, una diferencia hay entre lo que ella dijo y lo que hicieron cumplir aquí los funcionarios de España, pero eso te habla de cómo se veía desde el imperio, desde allá de Madrid, cómo se veían a los ciudadanos que estaban en estas tierras. Pero es una historia de la cual podremos hacer un programa más amplio e invitar a un historiador y hablar Pues vamos al ampliamente de ello. contexto de lo de ahora, que no deja de ser importante el pasado y el futuro, pero el presente. La Venezuela de hoy, ¿qué nos dice de lo que ha merecido la pena el proceso que están viviendo y de qué pudiéramos inclusive observar que el costo no ha merecido la pena? Bueno, mira, aquí siempre dijimos que en esta plataforma que siempre conversamos de Venezuela, siempre nosotros hablamos de que no iba a haber una invasión y que la única manera en que podrían hacer una intervención era una intervención quirúrgica, sacar a la cúpula madurista en contubernio con autoridades locales. Y cuando nosotros decíamos eso aquí, hubo mucho comentario contrario a lo que nosotros decíamos. Y nosotros lo leíamos entusiasmados. Pero la realidad nos ha dado la razón. Porque, como dijimos, una intervención quirúrgica, se llevaron a Maduro y los hechos hoy están demostrando que Maduro fue vendido, que fue de adentro que lo entregaron, porque ahora mismo acaba de visitar Venezuela el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Francis Donovan. Y usted vean las imágenes ahí en Caracas, en la misma reunión con la cúpula militar. Ahí estaba Diosdado Cabello, estaba el jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López, estaban todos. Entonces, como si Diosdado Cabello y Vladimir Padrino eran come gringos, cada vez que hablaban diciendo miles de cosas, eran lo más antigringo que había, antinorteamericano. Y usted lo vio calladito, bajando la cabeza, sí señor, en esa reunión. Entonces demuestra claro que cuando ese militar de alto rango, Francis Donovan, visita Caracas, es porque está seguro que no va a pasar nada. Fíjate que acaban de aprobar la ley de amnistía en la Asamblea Nacional a unanimidad, lo que te dice que hay un alineamiento entre Caracas y Washington, de que eso no fue algo loco y que, como bien analizamos aquí en muchas ocasiones, pues había una connivencia, había una comunicación entre algunos elementos del chavismo-madurismo y las autoridades en Washington. Y la realidad lo ha demostrado. Hoy Maduro ya tiene más de un mes detenido en Nueva York y Delcy Rodríguez ya tiene más de un mes como presidente en funciones de Venezuela. Su hermano en la Asamblea Nacional, sigue Diosdado en su posición de ministro de Interior, sigue Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, y todo marcha viento en popa. Trump ha dicho que se está entendiendo bien con Venezuela, le está buscando mercado al petróleo de Venezuela, y vemos que la petrolera se está fomentando, la petrolera visita en Venezuela. Entonces, no vemos sobresalto, más que cuando Delcy Rodríguez dice que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. Y uno puede más que pensar, con una risa dibujada en el rostro, que no es más que mandando un mensaje a su grupo, pero que la realidad es que el tiempo de Maduro pasó y que Washington está poniendo la pista que quieren que bailen, la música que quieren que bailen allá en Caracas. Así que Caracas la está bailando. Eso podemos leerlo
de lo que estamos viendo que está ocurriendo hoy día en Caracas. Con esta amnistía deberían salir todos los presos políticos, que se estiman en más de 800 en toda ¿Y qué ha Venezuela. pasado? Porque ellos tuvieron la iniciativa No, fue de aprobada, acaba de ser aprobada la amnistía. Eso es parte de las negociaciones con Washington. todos van para afuera. Los presos políticos, unos 800 que los organismos internacionales han validado, con esta ley deberían de ir todos para afuera. La ley no incluye personas que estén acusadas de violación a los derechos humanos, de corrupción, de crímenes de lesa humanidad, pero después personas que están presos por cargos políticos, esas personas todas, según Ellos la harán nueva su ley, depuración del lugar. es que están identificados, se están identificados los cerca de 800 personas que están en las ergástulas del régimen chavista. Sí. Entonces, lo otro que tiene que ver con la democracia y eso, obviamente eso tomará su tiempo porque las transiciones Exacto. llevan su tiempo. Tú siempre lo has dicho, Sí, que eso lleva su sí. tiempo, Mira el que caso. inclusive por eso se deja parte del estamento Así es. gubernamental Así es. en medio del sistema, porque Sí, si porque tú negocias con quien tiene el poder. Y Con en este quien caso tiene el el poder poder. lo tenía el madurismo. Entonces, mira, pero podemos poner el ejemplo, la transición de República Dominicana a la democracia. Acuérdate que aquí, tras el derrocamiento de Bush, que luego vino la intervención estadounidense, luego se elige a un presidente que fue Joaquín Balaguer, un miembro del Trujillato, y la transición se hace precisamente con Balaguer y elementos del Trujillato, que son lo que generan las condiciones, crean las condiciones para que a partir del 78 llegara a la democracia a la República Dominicana, que se celebran elecciones, que gana el Partido Revolucionario Dominicano, con el entonces candidato que era el hacendado cibaeño Antonio Guzmán. Y fíjate que desde el 66, del 62-63 al año 1978, nos tomamos unos cuantos años esa transición Y volvimos para llegar a la democracia. Entonces, pero podemos ver otros procesos, como el proceso de España, para la retoma de la democracia, con la reinstauración de la monarquía tras la muerte del general Franco, y otros procesos que hemos visto en América Latina, como el de Chile, que fue orquestado por el mismo régimen de Pinochet. Ellos fueron más inteligentes y ellos buscaron ir desmontando la dictadura gradualmente. En sí, los procesos de transición, por lo general, son extensos y muchas veces son traumáticos. Y un ejemplo de donde ha fallado la transición y vemos el resultado es Haití. Tras la huida de Bebidó Duvalier a Francia, pues no se gestionó un proceso de transición. Y fíjate que Haití sigue sumida en el caos, con eliminación de presidentes, las pandillas han tomado cerca del 90% de la capital Puerto Príncipe. la pobreza institucional. Sí, la población ha tenido que emigrar en las condiciones que sean, presionando precisamente la frontera dominicana, ese proceso de migración masiva, siendo que República Dominicana es el único estado que tiene continuidad territorial. Entonces, a Estados Unidos y a Europa se irán los que tienen condiciones económicas, pero el que no puede comprar un pasaje ni tiene una visa, pues lo que hace es que se consigue $1,000 o $2,000 y viene para Santo Domingo. Eso hay que entenderlo realmente, y ese es un efecto llamado que no es fácil de tenerlo. Entonces, esos son ejemplos de transiciones que hemos podido ver. Lo que te dice que la transición hay que hacerla con elementos del propio gobierno que se tumba para jalondar medidas democráticas, pero que eso toma un tiempo, porque hay que ir primero sacando los elementos mismos del régimen y luego ingresando otras figuras hasta que se llegan a celebrar procesos electorales. Eso estamos por ver cómo ellos van a gestionar todo ese proceso de transición. Bien. Nosotros vamos a hacer nuestra pausa comercial y volvemos en breve. Gracias por estar ahí. Cada sábado nos esforzamos en hacer lo mejor posible, sobre todo pensando en usted.
Les recordamos que tenemos la cuenta de YouTube, y así mismo, Conexión Global RD en YouTube. Suscríbase, recomiéndelo ahí. Están las grabaciones que de los programas que hemos hecho desde el caso Venezuela y muchos más desde el principio del programa. Así que ahí tiene muchísimo material. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Alfredo, ¿cómo debemos analizar, interpretar, esperar en el contexto más amplio posible, tema Irán? ¿Hay riesgo auténtico de bombas atómicas y demás cosas nucleares? Bueno, mira, Irán es un tema interesante ahora mismo porque está copando los titulares de la prensa internacional. Estados Unidos ha desplegado hacia allá el portaaviones Abraham Lincoln, su grupo de ataque, tiene varios destructores, creo que 6 destructores tiene allá, y ha despachado para allá el portaaviones más grande del mundo, que es el US Gerald Ford. O sea que no solo han hablado y amenazado. No, tiene un grupo de ataque allá. Están atacando. Tiene una fuerza naval. Bueno, él no ha llegado todavía, el Gerald Ford, pero va camino allá, debe llegar en esta próxima semana. Y tú sabes que esos portaaviones tienen varios miles de marineros, infantes de marina, más entre 70 y 80 aviones de guerra, entre F-35, F-16 y otros tipos de aviones. Ahora bien, la situación que se da, hemos hablado antes aquí de Irak, es que Estados Unidos demandaba que Irán se sentara a negociar para llegar a un acuerdo sobre su proyecto nuclear, algo que es inaceptable en términos de Israel, porque Irán, desde que la revolución del 79, que triunfa el Ayatollah y pasa a llamarse República Islámica de Irán, juró Israel como su enemigo y que lo iba a destruir como fuere. Entonces, en un principio, Estados Unidos habló de que ese programa nuclear había que ponerle fin. Entonces, ellos, tras la guerra de los 12 días de mediados del año pasado, no hay confianza en ninguna de las partes, pero Irán acepta reunirse en Ginebra con la delegación de Estados Unidos para negociar. Esta delegación no se reúnen ellos juntos en una habitación, sino que cada delegación está en una habitación diferente y a través de mensajeros, ellos no se ven, a través de mensajeros se mandan los mensajes, los que deciden. Bueno, el hecho es que estas negociaciones no han avanzado mucho, pero había preocupación antes de la reunión porque además del tema nuclear, Israel había metido en la ecuación el programa misilístico y el apoyo a los grupos PROSIS de Irán que conforman lo que Irán llama el eje de la resistencia, es decir, Hamas en la Franja de Gaza, el Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, y las milicias chiitas en Irak. Ya no mencionamos Siria porque Siria de alguna manera se independizó tras la huida del presidente Bashar al-Assad y subir al poder al Golani con el apoyo de Turquía y con el apoyo de Occidente, porque ya las sanciones que tenía Turquía, la recompensa que había sobre el Golani, ya eso Trump lo eliminó. Bueno, el hecho es que Irán decía que no, que eso no estaba en la ecuación y que no podía introducir eso porque esas eran sus líneas rojas. Lo que pasa es que si Irán acepta negociar el proyecto misilístico, se queda indefensa frente a Israel, que tiene superioridad aérea en la zona. Entonces, lo único que equilibra a Irán con Israel es su proyecto misilístico, donde tienen inclusive misiles hipersónicos, que en la guerra de los 12 días pudimos ver algunos en funcionamiento. Y si bien el eje de la resistencia está débil, pero son temas que Irán, por imagen y por seguridad, no puede negociarlo, pero sí el programa nuclear. Porque Irán desde los 80 está bregando con energía nuclear. O sea, si ellos hubieran querido hacer una bomba atómica, tiempo de más tuvieron. Hubo momentos en que tuvieron desarrollos
que no lo sabía nadie. Debemos garantizar que no la tengan. No. ¿Hay eso, alguna forma de que eso no podemos decirlo, porque Irán tiene más de 400 kilogramos de uranio enriquecido a más del 60%. Para tú preparar una bomba atómica, un arma nuclear, tú necesitas tener el uranio enriquecido cerca del 90%. De 3% a 30% es un proceso largo, pero de 60% a 90% es un paso, es sencillo. Es decir, que con 400 y pico de kilogramos de uranio enriquecido al 60% que ellos tienen, sería cosa de menos de un mes para tener 8, 9 o 10 bombas nucleares. Es decir, que si ellos han trabajado el proceso de miniaturización, eso es un peligro, porque como ellos tienen un programa misilístico avanzado, creo que en un programa aquí explicamos, bueno, vamos a retomar. Generalmente cuando un Estado decide armarse en términos nucleares, pues crea un programa nuclear y crea un proyecto misilístico. ¿Por qué? Porque tú, al mismo tiempo que vas a querer desarrollar tu proyecto nuclear, tú tienes que aprender a manejar los misiles, es decir, para cuando tú mandes un misil con una ojiva nuclear que pueda salir a la atmósfera y hacer blanco allá, hacer impacto, subir a la atmósfera, salir a la atmósfera y hacer blanco. Bueno, el hecho es que además de eso, tienes que prepararte bien con la técnica misilística, pero tú luego que haces el primer armatrote, la primera bomba nuclear, por lo general es un armatrote rudimentario, tú haces las pruebas y cuando ves que todo está bien, entonces tú empiezas a trabajar en el proceso de miniaturización de ese engendro para poderlo hacer pequeño, que sea capaz de ponerlo en un misil nuclear. Entonces, esos son procesos que tú debes darlo. En el caso de Irán, como tiene un proyecto misilístico avanzado, incluso con misiles hipersónicos, conocemos que domina la técnica misilística y tienen, desde antes de la Revolución Islámica, de la época del Shah, en Teherán había un reactor nuclear de pruebas. Entonces, ya luego de que fue parada la investigación nuclear con el triunfo de la revolución de los ayatolas, pero ya después de la guerra con Irak en los 80, se retomó el proyecto nuclear. Es decir, que Irán tiene, si tú calculas del 80 al 26, Irán tiene más de 45 años experimentando con tecnología nuclear. Y si tiene más de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, significa que tiene la capacidad técnica para desarrollar la bomba nuclear. Hay un detalle que por lo generalmente no se habla mucho aquí en Occidente, pero la verdad es que el ayatolá entiende que no es en términos espirituales correcto crear una bomba atómica. O sea, crear una bomba atómica sería una decisión política, o política y religiosa. Y el ayatolá, que es la máxima autoridad espiritual de y política de ese pueblo, entiende que no está bien ante los ojos de Alá y no ha ordenado la creación de la bomba. Pero si ellos decidieran crearla, con las condiciones que tienen ahora mismo, la tecnología que tienen, el conocimiento que tienen y la pericia, sería cosa que es lo que preocupa mucho a Rafael Grossi, el presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica, preocupa a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y preocupa a Donald Trump y a sus asesores, que en una desesperación por un eventual ataque, pues ellos podrían dar rienda suelta y crear unas cuantas de estas bombas y poner en jaque al mundo. Es decir, en un caso se vieran que estaban corriendo peligro de ser desplazados del poder. Pero además, el régimen de los ayatolás ha amenazado con bloquear el estrecho de Hormuz, que hemos hablado aquí. El estrecho de Hormuz es ese estrecho que une el Golfo de Omán, ahí frente a la costa de Omán, con el Golfo Pérsico. Entonces, por ahí pasa cerca de un 22% del petróleo y el gas mundial, entre un 20 y un 22%. Entonces, si Irán minara el estrecho de Hormuz, podríamos tener un petróleo que se dispare por encima de los 200 y llegue a los $300. Y ya tú sabes lo que significa. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Caribe, que estamos bien lejos de allí, tenemos una gasolina de 290 pesos.
y el barril de petróleo está por debajo de 90, ¿verdad? Si el barril se dispara a 200, 500. estamos hablando de 500 pesos. Y si se dispara a 300, estamos hablando de más de 300 pesos. O sea, mira las implicaciones que eso tiene en el mundo. Entonces, es muy problemático y eso es lo que lleva, a pesar de que en Israel Benjamín Netanyahu quisiera que atacaran, lleva a que lo piensen bien. Trump ha dicho que la cuenta regresiva empezó, que tienen 10 días para llegar a una negociación, pero es bueno que le aclaremos al público, porque así se ve muy fácil, como que no quieren negociar. No, lo que pasa es que no es una negociación, es una imposición. Trump lleva allí, Estados Unidos lleva allí todo su arsenal militar, 6 destructores, 2 portaaviones, el más grande del mundo, con todo su grupo de ataque. Estamos hablando, cuando tú tienes frente a tu costa un portaaviones fondeado, tú te lo piensas muy bien, porque tú tienes un grupo de ataque ahí. Los portaaviones no andan solos. Y tiene un país lleno de civiles también. No, los portaaviones no andan solos. Cada portaaviones de eso tiene entre 70 y 80 aviones arriba. Pero además de eso tiene un grupo de ataque con destructores, cruceros y cosas que para proteger precisamente el mismo portaaviones e iniciar cualquier ataque. Es decir, que ahora mismo Estados Unidos tiene la estructura ahí con la cual podría hacer cualquier ataque sobre Irán. El problema es el siguiente. Obviamente que el poder militar de Estados Unidos es superior al de Irán, pero Irán tiene otras acciones que podría hacer. Podría bombardear las instalaciones de países aliados de Estados Unidos, los campos petrolíferos, igual el petróleo subiría en el mercado internacional. Podría bombardear las bases de Estados Unidos en Medio Oriente. Los misiles de Irán tienen capacidad para alcanzar Europa. Un programa misilístico muy bueno. Podrían alcanzar Europa. Entonces, las bases de Estados Unidos y los emplazamientos estratégicos de los países aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente estarían desprotegidos. Entonces, eso es algo, uno no puede decir que Estados Unidos va a atacar o no va a atacar, porque uno no sabe qué está en la cabeza de Trump. Además, Trump te manda un faro entre una verdad. Te dice que tiene, en la guerra de los 12 días, a mediados de junio del año pasado, dijo que tenía una semana para negociar y a los 2 días le mandó los aviones B a bombardearlo. Entonces, tú no sabes, con Trump hay que andar con pinza. En Venezuela, por ejemplo, aunque Irán no iba a Venezuela, pero en Venezuela Maduro bailaba y se burlaba de Trump todos los días, que no iban a hacer nada, que estaba protegido, que tenía el mejor sistema de defensa del mundo, de América Latina, que tenía el sistema de defensa S-300 ruso. Sin embargo, en una madrugada del 3 de enero, Trump soltó los caballos de Estados Unidos y Maduro está de hace un mes y pico, un mes y medio preso en Nueva York. Obviamente, Teherán no es Caracas, porque aquel régimen allí, la Guardia Revolucionaria de Irán, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es una milicia paralela a las Fuerzas Armadas convencionales, tienen cerca del 50% de control, el 50% de la economía. Además, todos estos grupos militares, de estructura militar, ha sido entrenada para, si pierden contacto con el centro de poder, que puedan tomar decisiones solas, y entonces podrían hacer, de invadir Irán, por ejemplo, podría ser un hecatombe, podría ser un infierno. Obviamente, Estados Unidos ha aprendido la lección de Irak, de Afganistán, y no se va a embarcar en una intervención de esta naturaleza. Los sumos podrían hacer ataques aéreos para ablandar la defensa, ataques con misiles desde los portaaviones, eso podrían hacerlo, y de alguna manera también tratar de ver cómo podrían cooptar elementos del gobierno. Miren, en esta parte quiero recomendarle una serie de Apple TV que se llama Teherán. Ustedes buscan esa serie y ahí ustedes podrán ver qué se vive en Irán, cuáles son los imperativos de Israel, Estados Unidos, y por qué dentro de Irán hay personas que quieren traicionar al gobierno. Les recomiendo esa serie, se llama así Teherán, y está en la plataforma de Apple TV. Bien, vamos a cerrar ya en la última bloque y volvemos en breve para concluir. Así que busque lápiz, papel, anote cualquier inquietud que usted tenga para que, si es posible, de alguna forma, veamos en la conversación cómo usted la encuentra. Volvemos en breve.
Bueno, como saben, estamos en Conexión Global RD con el hermano, amigo y compadre. Vamos a bautizar un hijo, Alfredo de la Cruz y Manuel Escalante. Nada, estamos terminando. Vamos a ver cómo nos vemos el próximo sábado, aunque el próximo sábado es feriado, ¿cierto? Ahí está el 27 de febrero, ¿eh? 27 de febrero. ¿No es por ahí? Sábado 28. Ah, no, el 28, el sábado. Sí, pero El viernes, Día de la Independencia. sí. Sí. Bueno, nos vemos, nos vamos a estar viendo, como quiera, gracias a Dios. Alfredo, yo quisiera que no dejemos pasar el momento de análisis y toquemos aunque sean pinceladas de Cuba. ¿Es verdad que Cuba está tan desarmada, tan, cómo decirte, lo que uno ve es espantoso? O sea, es posible que una nación, bueno, tenemos Haití muy cerca, somos lo menos que podemos hablar de exageraciones. Dime, ¿tú crees que Cuba realmente por fin sea libre? Así de crudo te lo pregunto. Bueno, yo no sé si va a ser libre. Lo que yo sí sé es que está pasando un momento tétrico. Tú sabes que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, es de origen cubano. Pues Cierto. sus padres son exiliados cubanos. Siempre se dijo que si caía Venezuela, pues era cuestión de tiempo para que cayeran Cuba y Nicaragua. Nicaragua al parecer se está alineando con la Casa Blanca y en Cuba ha empezado a sentirse de manera muy terrible la caída de Maduro en Venezuela, porque Cuba, aunque produce petróleo, solo produce cerca de un 35 o 40% de su consumo interno. Todo lo otro proviene de importaciones, generalmente Sobre todo de Venezuela. de Venezuela y México. Entonces, al fallar Venezuela, de México, la presidenta Claudia Sheinbaum la estaba enviando como ayuda humanitaria, pero con las amenazas de Estados Unidos, ese petróleo se ha detenido y ha tenido que ir cerrando incluso los hoteles. Algunos de los aviones que van hacia allá han tenido que estar ripostando combustibles aquí en Santo Domingo. Entonces la situación es caótica, con más del 50% del país apagado. Entonces es una situación que Estados Unidos estaría presionando para que sea desde adentro que el régimen implosione. Bueno, se dice que desde Washington están conversando con un hijo y con un nieto de Raúl Castro. El hijo de Raúl, Raúl es el medio hermano de Fidel, la gente cree que son hermanos de padre y madre. Esa es otra historia, no, ahí hay una historia de unos cuernos y una cosa. Bueno, el hecho es que el coronel, hijo de Raúl, y un nieto de Raúl, serían las personas con las cuales Estados Unidos estaría en conversaciones como una forma de crear un relevo que genere una transición. Es lo que se comenta. Entonces, Estados Unidos, Trump le lanzó la amenaza de que tenían que negociar, sentarse a negociar. No vemos que en esto como que el presidente actual Díaz-Canel pinte nada, porque si las negociaciones el contacto son los hijos de Raúl Castro, entonces es evidente que en esa ecuación el presidente actual, Díaz-Canel, no pinta nada. ¿Caerá el régimen de La Habana? Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo para que caiga. ¿Por qué? Porque si Donald Trump sabe que este es su último periodo y si Donald Trump quiere dejar una impronta en la historia de Estados Unidos, pues sabe que la impronta se consigue con la política exterior allí. Entonces, que si él lograra lo que logró en Venezuela con una transición, ¿verdad?, hacia la democracia, lograra descabezar el régimen de Cuba y llevar allí la transición y también en Nicaragua y de ñapa, pues jaló una transición en Irán, pues pasaría a la historia con una tremenda impronta.
bueno, pasaría con mejores lauros que Ronald Reagan, el otro republicano que fue pujante en su política exterior. Entonces, eso está por verse. Es todavía muy pronto para uno decir que van a caer ahorita, pero de que tienen el agua hirviendo, la tienen. Y como tú dijiste una vez aquí, cuando tú veas la barba de tu vecino arder, pues Pon pon la la tuya tuya en en remojo. remojo. Eso es lo cierto. En todo es una ecuación que no falla. Bueno, yo creo que ya con lo que hemos escuchado por hoy está bueno, así que nosotros nos despedimos, les agradecemos enormemente la gentileza de su sintonía siempre y les recordamos que Conexión Global RD es una comunidad de la que usted forma parte. Sugiéralo, opine, comente y eso es lo único que podemos hacer para que mucha gente que hoy no ve el programa lo pueda ver. Eso pasa, eso es interesantísimo. Colabórenos y que nosotros estamos muy interesados en seguir con ustedes para seguir aprendiendo todos juntos, que es un lema que a mí me gusta mucho. Agradecemos a Alfredo y a usted. Nos vemos pronto.